Los alumnos de Literatura Universal de Primero Bachillerato C y algunas alumnas de Primero Bachillerato D, a lo largo del curso hemos realizado trabajos, lecturas y películas sobre obras importantes, como la Ilíada de Homero, especialmente la adaptación de Alessandro Baricco. También fragmentos de la Odisea, de la Divina Comedia de Dante, de Hamlet e incluso Romeo y Julieta de Shakespeare. También películas y fragmentos literarios como Orgullo y Prejuicio y Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. A continuación les presentaremos algunos de estos trabajos. En primer lugar, un trabajo de Jane Austen, de la cual este 2017 se cumplen 200 años de su muerte, resumiendo los trabajos de Rebeca Crespo, Hernán Comesaña y Andrea Porto. Buenos días. Vamos a empezar este evento con la presentación de Jane Austen. Bueno, empezando a hablar de Jane Austen, tenemos que ubicarla primero en la época en la que vivió. Nació en este evento, en Inglaterra, en 1775, y fue educada por un clérigo protestante. Su familia era numerosa, tenía más de 4 hermanos, y desarrolló un gusto temprano por la lectura y la escritura, ya que en su casa en Francia tenía una gran biblioteca. Y además, en su familia, era una virtud que ya llevaba largo tiempo implementada. Tras la muerte de su padre, que ocurrió cuando ella tenía 25 años, Jane Austen tuvo que irse de su casa, ya que no tenía ingresos económicos, y pasar largo tiempo en algunas residencias viviendo de algún dinero mínimo que dejaba algún familiar o que ella conseguía con la venta de sus obras. Esta cabeza de fotos es una de las últimas casas donde vivió Jane Austen y es de nuevo en Hampshire. Durante toda su vida se dedicó a escribir, situación que pudo mantener primero debido a los ingresos de su padre y luego a las donaciones que recibía de los miembros de su familia. Y fue una actividad que siguió manteniendo hasta su muerte en 1917. En la foto tenemos esta pequeña mesa que se conserva en la casa que habéis visto antes, en la que escribió todas sus novelas. Bien, las obras de Jane Austen, las principales son, con respecto a sus novelas, Orgullo y Prejuicio, considerada una maestra, Sentido y Sensibilidad, Emma y Manos del Plano. Luego, en relatos cortos, el que más destaca es La Intrusa, y tenemos una pequeña parte, que en este caso hemos metido dentro de relatos cortos, que es las juveniles, que es una antología, una recopilación de relatos cortos que hizo ella durante su niñez y se emitió en todos que los publicó bien. Bien, ahora pasemos a lo importante, las características de sus obras. Lo principal es que el tema de las obras de Jane Austen es en general romántico y se ambienta en los lugares donde ella pasó su propia vida, que es en el rural de Inglaterra, que ella conocía muy bien porque tuvo que estar viajando durante gran parte de su vida. Bien, el realismo es otra cosa que caracteriza sus obras, ya que siempre se ve como algo verosímil. A pesar de que los personajes son románticos y representan los ideales de tal movimiento, no dejan de ser personas que son factibles en la vida real. Además, presenta a personajes que son de clase acomodada. A pesar de que también hay personas de estamentos mexicanos, aparecen como personajes secundarios. Los principales siempre son de las clases altas burguesas de aquella época. En sus obras siempre hay un giro moralizador, pero no se extrae directamente de las conclusiones de la autora, sino de lo que los personajes hacen y el destino que reciben al final de la obra. Por último, sus obras rompen las barreras sociales. Se favorece la intermovilidad entre las clases. Por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, la principal protagonista, que se dice, acaba casada en un compromiso con alguien de clase mucho más alta que él, como es el señor. Bien, y hablando de esto, de los personajes, pasemos también a sus principales características. Lo primero es que son variados. Hay personajes que se distinguen mucho entre ellos. Están bien caracterizados y se ven reales, lo que también va en línea con la principal característica de sus obras, que es el realismo. Sin embargo, es cierto que hay ciertos modelos que se repiten en sus obras. Por ejemplo, la chica idealista, fuerte y que
dispone de libertad sobre sí misma para elegir sus propios destinos, que se ve, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio y en Sentido de Sensibilidad. Y personajes también como el personaje de Lady Catherine, que vemos en Orgullo y Prejuicio, que se repite también en otras de sus obras. Alguien orgulloso, que no cede ante los demás y que se presenta como, en cierto punto, un antagonismo. Estos personajes son además realistas y se adaptan al mundo en el que viven, a pesar de que tiene un deje romántico. Y por último presentan defectos y virtudes. Y mediante estos defectos y a través del destino que al final sufre de sus obras, es el medio por el que Jane Austen nos presenta su enseñanza moral, aquello que es. Bien, por último, hablaremos un poco de su obra principal, Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es la obra principal de Jane Austen y es su cumbre con respecto a tanto la trama como a la profundidad de los personajes. Sus protagonistas son Elizabeth y el señor Darcy, aunque realmente al principio se ve de manera distinta, ya que se centra más en las fiestas que tienen lugar cerca del lugar en que vive Elizabeth con su hermana y su relación con un señor que acaba de mudarse hace poco a la zona rural en la que vive, el señor Bingley. Sin embargo, al final, la trama se perfila más en torno a estas dos figuras y en la relación que se establece al principio con el señor Darcy. Mira, al principio se ve como alguien orgulloso, pero a medida que avanza la obra, se revela que es alguien muy diferente a como se esperaba. Bien, ahora os pondrá mi compañero un breve vídeo en el que se resume cuál es el argumento principal de la obra. Les agradezco que hayan venido. Gracias, nuestro señor. Ese de la derecha y a la izquierda está su hermana. Y ese de ceño fruncido, ese es su buen amigo, el señor Darcy. Parece muy desgraciado, pobrecillo. Desgraciado puede que sea, pero pobre, desde luego que no. Cuéntame. 10.000 al año y es dueño del medio de Derbyshire. ¿De una mísera mitad? Bueno, para continuar, un trabajo sobre Alexander Pushkin realizado por Fran Alonso. Bien, en segundo lugar vamos a hablar de
un autor romántico ruso que fue uno de los principales exponentes de este movimiento en su país. Alexander Pushkin fue un poeta, novelista y dramaturgo ruso que fundó la literatura rusa moderna y destaca dentro de la literatura romántica. Nació en el seno de una familia aristocrática en 1799. En su juventud formaba parte de círculos intelectuales y eso lo hizo famoso. Pasó a trabajar luego como ministro de Asuntos Exteriores, pero sus ideas contra el régimen le trajeron problemas. Estuvo en la cárcel cierto tiempo, pero luego Charles consiguió su libertad y fue defensor de sus obras. Era un gran aficionado a los duelos de armas y de hecho esto fue lo que le trajo la muerte en 1837, cuando murió un duelo pistola. Bien, respecto a sus obras hay que destacar su papel dentro de la literatura moderna rusa, de la que se considera el principal escritor. Su educación fue francés, pero sin embargo la lengua que usó en sus obras fue la rusa, que oía de los esclavos y sirvientes de épocas. En sus obras combina la sátira, el romance y el drama, y además tiene un trasfondo en el que se aprecian con claridad sus ideales liberales. Escribió muchas obras, como veis ahí, más de 30. Sus principales obras son El genio Onegin, El habitante del otoño, La dama de picas, Trotsky y La hija del capitán. Bien, vamos a hablar de una de ellas, El genio Onegin, que es una obra lírica, como veis, está escrita en verso, y trata de un hombre ruso que está perdido de la vida. Era una fortuna como una maldición de su tío, y luego hace amistad con Vladimir Lenin. Un día este amigo suyo lo lleva a cenar con la familia de su prometida, Moldavia, y en esa reunión una de las hermanas de Olga, Tatiana, se enamora de Olegin. Y luego eso separará el argumento de la obra, ya que girará en torno a esa relación todos los acontecimientos que tendrán a continuación. Y a continuación os ponemos un vídeo de la adaptación al ballet que se hizo recientemente. Después tenemos otra de las obras de Onegin, que es otra obra lírica y se llama El habitante de otoño, en la que se aprecia una notable influencia del célebre poeta inglés Lord Byron. El libro empieza con este poema. Y así fui feliz, me deleité, con sereno placer bebí de tu éxtasis, y a dónde el ardor del día se fue. Se deshizo la ilusión del estío, marchito está el encanto de los sentidos, y otra vez me rodea la sombra del lúgubre techo. La dama de picas es una de las obras de Pushkin y en esta ocasión es una novela. Se narran dos relatos de la dama de picas que cuenta las peripecias de Wehman, un alemán rusificado que acaba cayendo en la trampa del alma rusa, como lo definen. Por su parte, en Trotsky tenemos el tema de la negación romántica, hay
y se suicida de la realidad y el esfuerzo por comprenderla, que es un tema reticente dentro de las obras de Pushkin. Bien, ahora os ponemos un fragmento de esta adaptación de Homero.
Por último, vamos a hablar de una conocida novela de Pushkin, La hija del capitán, que fue, por otra parte, la última que escribió. Esta novela está ambientada en la revolución de Pugachev o los cosacos de 1773 y cuenta el romance entre dos personas, Piotr y María. Ella se retrata cómo fue la revolución y humaniza a su líder. Pero la trama principal gira en torno a esta relación que mantienen Piotr y María, y en la que al final ellos consiguen huir juntos y claro. Bien, vamos a poner el último vídeo para poner esto y con esto nos vamos. Una atracción irresistible. El fuerte a la televisión mediática. Una rebelión incontrolable. Para que la luz sea posible, es necesaria una devoción. ¿No es suficiente? Una coalición de cosacos se va a motivar. ¿Cómo te has atrevido a enfrentarte a mí? Tú no eres mi señor. No, en ninguna parte. La hija del capitán. En Aragón del Rey. Hay que ver cómo verla. Y finalmente, una lectura coral de la Sirena de Ray Bradbury, interpretada por Felipe Silva, Lucía Montaña, Daniel Fernández, Andrea Porto, Hernán Comesaña, Isia Espejo, Tania Pérez y Sheila Martínez. En primer lugar, les voy a leer una biografía sobre el autor de esta obra. Ray Douglas Bradbury nació en Los Ángeles el 22 de agosto de 1920 y murió en Los Ángeles el 6 de junio de 1912. Fue un escritor estadounidense de misterio del género fantástico, terror y ciencia ficción, principalmente conocido por su obra Crónicas Marcianas en 1950 y la novela distópica Fahrenheit 451 en 1953. Bradbury fue un ávido lector. Se graduó en Los Ángeles High School en 1938, pero no pudo asistir a la universidad por razones económicas. Para ganarse la vida comenzó a vender periódicos de 1938 a 1942. Además, se propuso formarse de manera autodidacta, pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca leyendo libros, y en ese momento comenzó a realizar sus primeros cuentos. Finalmente se estableció en California, donde continuó su producción hasta su fallecimiento. También trabajó como argumentista y guionista en numerosas películas y series de televisión, entre las que cabe destacar su colaboración con John Huston en la adaptación de Moby Dick para la película homónima que éste dirigió en 1956. Además, ha escrito poemas y ensayos. Existe un asteroide llamado 9766 Bradbury en su honor. Murió el 6 de junio de 2012 a la edad de 91 años en Los Ángeles, California. A petición suya, su lápida funeraria en el cementerio Westwood Village Memorial Park lleva el epitafio, autor de Fahrenheit 451. Se consideraba a sí mismo un narrador de cuentos con propósitos morales. Sus obras a menudo producen en el lector una angustia metafísica y desconcertante, un clima poético y un cierto romanticismo con otros rasgos persistentes en la obra de Ray Bradbury, si bien sus temas están inspirados en la vida diaria de las personas. Por sus peculiares características y temáticas, su obra puede considerarse como exponente del realismo épico, aunque nunca la haya definido de este modo. En mis obras, dice Bradbury, no he tratado de hacer predicciones acerca del futuro, sino avisos. Es curioso, en mi país, cada vez que surgía un problema de censura, salía a relucir como paradigma de la libertad Fahrenheit 451. En cuanto a La Sirena, es un cuento de Ray Bradbury de los años 50, cuyo nombre original es The Foghorn. La trama va sobre dos hombres, un joven llamado Johnny y un viejo de nombre McDonald.
Se encuentran cuidando un faro cuando una extraña criatura acude luego de oír la sirena de dicha edificación. Como es habitual en el autor norteamericano, el cuento es una excusa para reflexionar sobre la soledad y el paso del tiempo. La sirena está considerada como uno de los mejores cuentos de Bradbury. Allá afuera, en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla. Y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria del bronce, y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, Malcolm y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraban los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de niebla y sobresaltaba y alejaba las gaviotas con mazos de naipes arrojados al aire, y hacía crecer las olas y las oscuridades del mundo. Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto?, preguntó Malcolm. Sí, dije. Afortunadamente, es usted un buen conversador. Bueno, mañana iré a tierra, agregó Malcolm sonriendo, a bailar con las muchachas y a tomar ginebra. ¿En qué piensa usted, Malcolm, cuando lo dejo solo? En los misterios del mar. McCann encendió su grito. Eran las 7:15 de una helada tarde de noviembre. La luz movía su bola en 200 direcciones y la sirena zumbaba en la alta garganta del mar. En 150 kilómetros de costa no había poblaciones. Solo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de 3 kilómetros de frías aguas y unos pocos barcos. Los misterios del mar, dijo McCann pensativamente. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con mil formas y colores, siempre distintos. Es raro. Una noche, hace años, todos los peces del mar salieron ahí a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando a la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helada. Eran como una gran bola de pavo real y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. 1 millón de peces desapareció. Imaginé que quizás, de algún modo, vinieron en peregrinación. Raro, pero piensa en que debe parecerles una torre que se alza 20 metros sobre las aguas, y el dios luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma como una voz hermosa. Nunca volvieron aquellos peces, pero no se te ocurre que creyeron que era Dios. Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada. Oh, hay tantas cosas en el mar. Malcolm se puso nerviosamente, parpadeando. Estuvo nervioso durante todo el día y nunca dijo la causa. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán 10.000 siglos antes de que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos, y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo todavía el año 300.000 a.C., cuando nos paseábamos con trompetas arrancando los países cabezas. Ellos vivían ya bajo las aguas, a 18 kilómetros de profundidad, helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un tormenta. Sí, es un mundo viejo. Ven, te reservamos especial. Subimos con lentitud, los 80 escalones, hablando. Arriba, McCann apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba con suavidad sobre los cojinetes aceitados. La sirena llamaba regularmente cada 15 segundos. Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? McCann se sintió a sí mismo con un movimiento de cabeza. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche. Echado aquí, al borde de 10 billones de años, y llamado hacia los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden. Ya llevas aquí 3 meses, John, y es hora que lo sepas. En esta época del año, dijo McCann estudiando la oscuridad de la niebla, algo viene a visitar el faro. ¿Los carrubeles de peces? No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche. No diré mucho, lo verás tú mismo. Siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha, y sacas el coche desde el galpón del muelle. Y escapas hasta algún pueblito del Mediterráneo y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido en los últimos 3 años, y solo esta vez hay alguien conmigo. Espera y mira.
Pasó media hora y solo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, McDoom me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena. Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en una costa fría y sin sol. Y dijo, necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla. Una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche. Y como una casa vacía cuando abres la puerta y como toñones árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur, gritando, y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas. Y los hogares parecerán más tibios. Y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato y le llamarán la sirena. Y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia, dijo Manuel en voz baja, para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena la llama, pienso, y ella viene. Pero, allí, sin ver los abismos, algo se acercaba al faro nadando. Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos, ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro. Y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma. Y enseguida, desde la superficie del mar frío salió una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello, y luego no un cuerpo, sino más cuello, y más. La cabeza se alzó 12 metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Solo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo desde los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos 20 o 30 metros de largo. No sé qué dije entonces, pero algo dije. «Calma, muchacho, calma», murmuró McDougall. «Es imposible», exclamé. «No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace 10 millones de años, no ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos, nos hicimos imposibles, nosotros». El monstruo nadó lentamente y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando por instantes su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra inmensa luz, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome en la barandilla de la escalera. Parece un dinosaurio, sí, uno de la tribu, pero murieron todos. No, se ocultaron en los abismos del mar, muy abajo los más abismales de los abismos. Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny, una palabra real, dice tanto, los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, estamos aquí más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor y casi tan rápido. Pero, ¿por qué viene aquí? Enseguida tuve la respuesta. La sirena llamó y el monstruo respondió. Un grito que atravesó 1 millón de años, nieblas y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y de mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario, vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles y noches frías. Eso era el sonido. ¿Entiendes ahora?, susurró McDougall. ¿Por qué viene aquí? Asentí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny, ese monstruo estuvo allá, 1000 kilómetros mar adentro, y a 30 kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene 1 millón de años. Piénsalo. Esperar 1 millón de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie. Yo así lo creo. De todos modos, hace 5 años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro e instalaron la sirena. Y la sirena llamó, y su voz llegó hasta donde tú estabas, fundido en el sueño y en los recuerdos de un mundo donde había amigos como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo, en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces, y se va,
y llega, y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos, y abres los ojos como los lentes de una cámara de 50 milímetros, y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa 1000 kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el fuego, y te incorporas lentamente, lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de bacalaos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses del otoño, y septiembre, cuando nacen las nieblas, y octubre, con más niebla, y la sirena todavía llama, y luego, en los últimos días de noviembre, luego de ascender día a día, unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie, y todavía vivo. Tienes que subir lentamente. Si te apresuras, estallas. Y así que tardas 3 meses en llegar a la superficie, y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, ahí, en la noche, Johnny, en el mayor de los monstruos criados. Y aquí estás en el faro, que te llama, con un cuello largo como el tuyo, que emerge del mar, y un cuerpo como el tuyo, y sobre todo, una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny? ¿Entiendes? La sirena llamó. El monstruo respondió. Lo vi todo, lo supe todo. En solitario 1.000.000 de años, esperando a alguien que nunca volvería. El 1.000.000 de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán, y los hombres corrían como hormigas blancas por las bromas. La sirena llamó. El año pasado, dijo Macron, esta criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor, toda la noche, sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo, temerosa quizás. Pero otro día, inesperadamente, se levantó la niebla, brilló el sol, y el cielo era tan azul como en un cuadro, y el monstruo huyó del calor y el silencio, y no regresó. Imagino que estuvo pensándolo todo el año, pensándolo de todas las formas posibles. El monstruo estaba ahora a no más de 100 metros, y él y la sirena se gritaban en forma alternada. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo. Así es la vida, dijo Macron. Siempre alguien espera que regrese un otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca descubrir a ese otro, quien quiera que sea, para que no nos lastimemos. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre, dijo Macron. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo, como un volcán. Movió la cabeza de un lado a otro, como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior, y se le encendieron los ojos. Se incorporó, azotando el agua, y se acercó a la torre con ojos curiosos y atormentados. «Martán», grité, «la sirena». Martán buscó a tientas el obturador, pero antes de que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas, con una brillante piel correosa entre los dedos, que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó, el monstruo gritó, abrazó el faro y arañó los vidrios, que cayeron hechos trizas sobre nosotros. Martán me tomó por el brazo. ¡Abajo!, gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y comenzaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera. ¡Rápido! Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño estrado de piedra. Las piedras llovieron en un llano de golpes. La sirena cayó bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre. Y la torre se derrumbó. Arrodillados, Magdú y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba. Todo terminó de pronto, y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas como los escalones de piedra. Eso y otro sonido. «Escucha», dijo Magdú en voz baja. «Escucha». Esperamos un momento, y entonces comencé a escuchar. Al principio fue como una gran succión de aire, y luego el lamento, el asombro, la soledad de un monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo odor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido. La luz había desaparecido. La criatura que llamó a través de 1.000.000 de años había desaparecido.
Y el monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena, una y otra vez. Y los barcos en alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido, debían de pensar. Ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía solitaria. Todo está bien, hemos logrado el cabo. Y así pasamos aquella noche. A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultados bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo. Se vino abajo, eso es todo, dijo Martán gravemente. Nos golpearon con violencia las olas y se derrumbó. Me pellizcó el brazo. No había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul. La materia verde cubría las piedras caía y las rocas de las islas olían a algas. Las moscas tumbaban alrededor, las aguas desiertas golpeaban la costa. Al año siguiente construyeron un nuevo faro, pero en aquel entonces yo había conseguido trabajo en un pueblito, me había casado y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a Matún, era el encargado del nuevo faro, de cemento y el responsable por mujer. Por si acaso, dijo Matún. Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí y detuve el coche y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba 1, 2, 3, 4 veces por minuto, allá en el mar, sola. El monstruo no volvió. Se fue, dijo Martán. Se ha ido a los abismos. Comprendió que en este mundo no se puede armar demasiado. Se fue a los más abismales de los abismos a esperar otro 1.000.000 de años. Ah, pobre criatura, esperando allá, esperando y esperando mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta, esperando y esperando. Sentado en mi coche, no podía ver el faro o la luz que barría la bahía solitaria. Solo oía la sirena, la sirena, la sirena, y sonaba como el llamado del monstruo. Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo. Fin. ¡Oh!